Bienvenidos alumnos del curso Asistente de Ingeniero e Inspector Residente de Obra. Vamos a comenzar con el tema número 1 de los 24 temas del primer módulo del curso Asistente de Ingeniero e Inspector Residente de Obra. Vamos a señalar, antes de que comencemos, que el tema número 1 marca la pauta de todo lo que se refiere, de todo lo que vamos a revisar en el primer módulo para tener los conocimientos básicos, objetivos y concisos de lo que debe tener inicialmente un asistente de ingeniero en obra, para luego ser complementado con el segundo módulo y poder tener el conocimiento básico del inspector residente de obra. A partir de ahí nos dedicaremos únicamente a revisar el tercer módulo para complementar el perfil de lo que es el inspector residente de obra. Hay que señalar que dependiendo de la magnitud de obra, los inspectores residentes tendrán que tener una formación básica como ingenieros o profesionales de la construcción. Muy bien, entonces comenzamos con el primer tema, procesos constructivos. Cuando hablamos de procesos constructivos, nos estamos refiriendo a todas las etapas, como su nombre lo dice, todas las etapas o procesos que se van a realizar dentro de alguna actividad u obra civil. Para tener una idea y enfrascarnos dentro del margen de los términos de proceso constructivo, vamos a hacer una breve introducción acotando 3 o 4 puntos que son importantes para la contextualización de la definición de procesos constructivos y posteriormente para nombrar todas las actividades que encierran estos procesos constructivos. Inicialmente cuando evaluamos todas las ciencias universales que se desarrollan dentro de las actividades económicas, vamos a apreciar que ¿qué pasa? ¿Cuál es? Ya. Este, ¿no? Sí. Ahí. Si observamos todos los desarrollos de las actividades técnicas dentro del desarrollo económico de todas las actividades sociales o del ser humano, vamos a apreciar que todas las actividades técnicas van a tener un proceso o etapas. Es decir, ejemplo, la medicina tendrá procesos médicos, ¿no? Así como existen procesos médicos de la medicina u otras ciencias técnicas, en la construcción también existen procesos y estos llaman procesos constructivos. Ejemplo, ¿no? De repente yo lo voy a explicar con palabras técnicas, con palabras sencillas. Para la operación de unas amígdalas existirán algunos pasos, ya sea 1, la anestesia; 2, dilatación de la mandíbula; 3, extirpación de las amígdalas; 4, curar la herida; 5, despertar al paciente, por decir, ¿no? Es un ejemplo hasta un poco grosero de repente porque estamos empleando palabras poco técnicas, pero eso viene siendo un proceso médico. Al igual que existe un proceso médico, también existe un proceso constructivo o etapas o pasos.
Un segundo punto de introducción para lograr entender el término de procesos constructivos es que de todas las ingenierías, la única ingeniería que complementa al resto de ingenierías es la ingeniería civil y sus actividades se llaman obras civiles. Ejemplo, ¿no? En la ingeniería minera, la ingeniería civil va a complementar a la ingeniería minera realizando movimiento de tierras para crear yacimientos, accesos, perforaciones, socavones, etc. Lo que en términos mineros se llama tajo abierto o tajo cerrado. En el caso de vamos a poner otro ejemplo, la ingeniería petrolera. La ingeniería civil hará todas las actividades posibles para crear las refinerías, los yacimientos, refinerías, entre otros, ¿no? Depósitos, entre otros. En el caso de la hidráulica, ingeniería hidráulica, la ingeniería va a complementar las actividades de esta ingeniería realizando las canalizaciones, calculando caudales, movimiento de tierras, entre otros. Y así podríamos enumerar una serie de ingenierías a las cuales la ingeniería civil va a complementar estas actividades. Y todas las obras que se realizan en estas actividades se llaman obras civiles. Toda actividad o conjunto, y número 3 como introducción, toda actividad o conjunto de actividades denominadas obras civiles constan de 2 etapas: la etapa preliminar o trabajo en gabinete, también conocida como trabajo en gabinete, y la etapa de ejecución, también conocido como trabajo de campo. Quiero acotar a modo de introducción que las obras civiles van a tener 3 clasificaciones. Primera clasificación, actividades de edificación. Segunda clasificación, actividades de vías o construcción de carreteras. Y tercera actividad, obras civiles de obras portuarias, también conocidas como obras navales, ¿no? Existe una cantidad de todos los temas procesos constructivos. Estos procesos constructivos se van a clasificar en 3: edificación, vías, obras portuarias u obras navales. Para que tengamos más o menos una idea de qué son las obras navales, nos estamos refiriendo a los puertos, embarcaderos, varaderos, astilleros, muelles, entre otros. En la gráfica podemos apreciar una obra mixta. Existen ahí una vía, una edificación y unos muelles. En el presente curso nos vamos a abocar o nos vamos a concentrar en las actividades de edificación. Entonces comenzamos con actividades preliminares. Vamos a ir nombrándola y describiendo brevemente. Topografía. Cuando nos referimos a topografía nos estamos refiriendo, esta topografía se refiere a la primera topografía que se va a realizar en el terreno virgen, o si queremos denominarlo con otra palabra sería el terreno natural donde no ha tenido acceso la construcción. Entonces esta primera actividad la va a realizar un topógrafo y específicamente va a realizar las siguientes actividades: representación del relieve del terreno, 1. 2. Poligonal del terreno, va a determinar linderos. 3. Curva de niveles, va a determinar diferencia de cotas o alturas. 4. Perfil longitudinal, en base a un trazo longitudinal va a determinar hacia dónde tienen las caídas el terreno para poder diseñar pendientes para drenes de fluidos y pendientes o caídas para determinar
subidas o bajadas de una vía. Siguiente actividad topográfica. Medidas de distancias basadas en ángulos horizontales y ángulos verticales. Esto antiguamente, todavía se viene haciendo, es la famosa la famosa taquimetría que lo realiza el topógrafo con el aparato denominado teodolito. Hoy en día todo esto la geodesia lo realiza a través de la estación total. Siguiente actividad preliminar, estudio de suelos. El estudio de suelos es un análisis del terreno basados en procedimientos de laboratorio, es decir, se realiza una calicata en el terreno. Una calicata es lo mismo que una perforación para sacar la muestra, y se lleva la porción del terreno a los laboratorios para determinar las siguientes informaciones o características del terreno. 1. Capacidad aportante del suelo. Viene siendo la resistencia del suelo, que se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. 2. Estratigrafía es la gráfica determinando las magnitudes o alturas de las distintas porciones o tipos de terreno. 3. Nivel freático, también conocida como napa freática, es la profundidad a la que se encuentran las corrientes de agua subterráneas. 4. Acidez de un suelo. La acidez de un suelo es la presencia de hidrógeno, también conocido como el pH. ¿Cuándo se dice que un terreno está ácido? Cuando el pH es alto o está en altos índices, haciendo que el terreno se encuentre húmedo. Ejemplo, los terrenos fangosos. Siguiente información, y no por ello menos importante. Recomendaciones, que vienen siendo las recomendaciones que va a dictaminar o a sugerir el profesional encargado de visar el presente estudio de suelos, que puede ser un técnico de suelos o un ingeniero geólogo. Los estudios de suelos no los hace únicamente un laboratorio. El estudio de suelos siempre va a estar visado por un profesional. Estudio geológico. El estudio geológico, a diferencia del estudio de suelos, va a determinar la presencia de minerales dentro del área del terreno donde se va a realizar la construcción u obra civil. El estudio socioeconómico sirve para determinar cuál es la actividad económica a la que se dedica el área que va a afectar la construcción o vía. El estudio socioeconómico va dirigido a aquellas obras de construcción de vías para determinar las actividades económicas en las que realizan las comunidades o población desde el punto de inicio, y las actividades en las que se dedican las poblaciones o comunidades en el punto de llegada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de diseñar las dimensiones geométricas. Es decir, si en el punto de inicio la actividad económica es la agricultura y en el punto de llegada la actividad económica es la ganadería, es más que seguro que por esa vía únicamente van a transitar camiones o vehículos de carga, ¿no? Diseño de bases. El diseño de bases son el diseño determinando las alturas o dimensiones que van a tener cada base a partir de la subrasante hacia la rasante. Incluye los anchos.
Diseño de pavimento. El diseño de pavimento es el diseño por el cual se va a determinar el tipo, volumen, espesor del pavimento o superficie de rodadura de una vía, que es una de las etapas de la construcción de una carretera o camino. Arquitectura. La arquitectura es el diseño que determina en una edificación las áreas, distribuciones, áreas, distribuciones, linderos, fachadas, acabados. Cálculo de estructuras es el cálculo o diseño con el cual se calcula la cantidad de acero para estructuras tanto verticales como horizontales. Además, los movimientos de tierra, los volúmenes de movimiento de tierra para excavaciones y el cálculo de volúmenes de concreto y dosificación para cimientos. Instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias es el cálculo de conductos para el flujo de aguas blancas y aguas negras. En otras palabras, el cálculo de cantidad de tubos para agua y desagüe. Instalaciones eléctricas es el cálculo de conductos para cableados e intensidad eléctrica y accesorios. Instalaciones de gas. Instalaciones de gas es el diseño del tendido de troncales e instalaciones sanitarias y tendido de tuberías por instalaciones domiciliarias del servicio de gas. Hoy en día en el Perú hay empresas que se encuentran autorizadas por este servicio, como la empresa Cálida. Las normas que rigen estas instalaciones de gas actualmente son internacionales, pero se están actualizando poco a poco entre el Colegio de Ingenieros e instituciones públicas de los ministerios. Urbanismo es el cálculo del diseño para tendido de redes de agua y desagüe, accesos, áreas comunes, paisajismo, entre otros. El presupuesto es la determinación de los costos, de dos costos, costo directo y el costo indirecto. Nos va a dar la suma del precio total de la obra. El estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental viene siendo el estudio que va a determinar si el impacto ambiental va a ser positivo, si el impacto de la obra va a ser positivo o negativo ante todo ser vivo que se afecta directamente por la obra. Pues el impacto hacia la población, el impacto hacia la flora, el impacto hacia la fauna, el impacto hacia el mismo ambiente propiamente dicho. Normalmente las obras de construcción civil siempre tienen un impacto positivo, salvo algunos tipos de obras como de minería que tienen impactos negativos, que ya hemos visto un impacto negativo de contaminación, entre otras. Factibilidad de servicios es la factibilidad que te entregan para edificación las empresas administradoras de los servicios, en el caso de agua Sedapal, en el caso de luz Enel. También en su localidad también debe haber empresas administradoras locales o municipales o instituciones públicas. Licencia de construcción es el permiso de construcción que va a ser otorgado por las instituciones públicas, llámense municipalidades, gobiernos regionales, ministerios o gobierno central. La intermediación financiera es aquel trámite que se realiza una vez terminado todas las actividades mencionadas en la búsqueda de un financiamiento o presupuesto aprobado para poder ejecutar la siguiente etapa de la obra. Esta intermediación financiera normalmente tiene
un costo y va a influir también en el costo indirecto y en el presupuesto total de la obra. Siempre dependiendo de la envergadura y la magnitud de la obra, oscila entre el 0.5 a 3% aproximadamente. Es variable. Hay un flat financiero nacional e internacional. Una vez obtenido ese financiamiento, pasamos a la ejecución de la obra y vamos mencionándola puntual y objetivamente. Replanteo topográfico. Ese replanteo topográfico ya no es el primer topógrafo, sino es un segundo o tercer topógrafo que va a entrar al terreno en la obra en plena ejecución y va a verificar que los puntos del proyecto coincidan en el terreno. Movimiento de tierra. Movimiento de tierra es el desplazamiento de volúmenes con la finalidad de acondicionar el terreno para una edificación u obra civil. Nivelación del terreno. La nivelación del terreno viene siendo, en términos de construcción, viene siendo corte y relleno. Excavación de zanjas es la apertura del terreno con la finalidad de acondicionar cimientos y estructuras, cimientos para estructuras de una edificación, y tendrán ciertas normas ya determinadas que la vamos a ver posteriormente en los temas más adelante. ¿Cuáles son estas medidas? Tienen sus medidas de anchos y profundidades. Conformación de la subrasante es la perforación desde el terreno nivelado 50 o 70 centímetros hacia abajo en forma de cajuela del ancho de una vía. El nivel inferior se va a determinar la subrasante. Conformación de bases. La conformación de bases es el relleno de esta cajuela hasta la mitad con material granulado. Conformación de bases, material granulado, en su defecto granzón, en su defecto grava o piedra chancada. Conformación de base. La conformación de base es completar esa cajuela, la otra mitad de la cajuela, con material fino o arena. Siguiente actividad: encofrado, colocación y vaciado de estructuras. Consiste en la construcción de estructuras tanto verticales como horizontales. En el caso de edificación, las verticales se llamarán columnas y las horizontales se llamarán vigas. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con construcción? Construcción quiere decir que vamos a encofrar, vamos a amarrar los aceros y vamos a vaciar el concreto para luego de ser fraguado se conviertan en columnas. Siguiente: colocación de piso. Incluye instalaciones sanitarias. Consiste en la actividad de vaciar concreto en base a encofrados horizontales sobre los cimientos o los zócalos conocidos como piso. Previamente a esta actividad de vaciado se van a realizar las famosas instalaciones sanitarias, es decir, la colocación de tuberías para agua y desagüe. En algunos casos incluye algunas tuberías de electricidad. Hoy en día ya no se estila las tuberías de instalaciones sanitarias por los pisos o las losas, más bien van por las paredes. Colocación del RC250 es la colocación del imprimante o aditivo luego de que ya hemos conformado nuestras vías, nuestras bases, nuestra subbase, nuestra base en una vía. Es una especie de brea derivado del pavimento o del petróleo. Colocación de pavimentos es la colocación de la superficie de rodadura. Este pavimento puede ser rígido o flexible. Edificación de muros y paredes. La tabiquería incluye instalaciones eléctricas. En esta actividad vamos a construir con distintos tipos de materiales los muros y paredes de una edificación. Llámese muro
a las divisiones perimetrales y paredes a las distribuciones entre ambientes. O sea, las pequeñas van a ser paredes. Y los muros van a ser las perimetrales. En esta etapa se realizan las instalaciones eléctricas, es decir, en esta etapa vamos a colocar dentro de orificios las tuberías para las instalaciones eléctricas. Esas tuberías van por dentro de la tabiquería, no por fuera. Colocación de techos. Colocación de techos. Dependiendo del tipo de techo, habrá un proceso constructivo para la colocación de techo. Puede ser un techo aligerado, una losa acero, también puede ser un techo de platabanda de concreto, machembrado, calamina, etcétera. Puentes y obras de arte es la continuación, es la etapa luego de la pavimentación, vienen los puentes y obras de arte. ¿A qué nos referimos con puentes y obras de arte? Que una vez que se ha puesto el pavimento, recién es que se construyen los puentes de cualquier tipo, peatonales, vehiculares, ferroviarios, etcétera. Y las obras de arte pueden ser los paraderos, las veredas, las brocales. Obras de drenaje vienen siendo las cunetas, sardineles. Acabados en una edificación, colocación de puertas, pintura, base, colocación de vidrios, marcos, focos, interruptores, etcétera. Finalmente, señalización. Señalización viene siendo el rayado y marcado de la vía según normas de tránsito internacionales. Entonces, de esta manera quiero concluir diciendo que todas estas dos etapas, o todas estos dos grupos de actividades que me acabo de mencionar en esta primera clase, van a ser, es todo el mundo o el universo de la construcción. Y en el Perú, las normas que rigen o las normas que dictaminan cómo se realizan cada actividad es el RNE, el Reglamento Nacional de Edificación. Y estos a su vez han clasificado, ordenado y codificado cada una de estas actividades, lo cual hoy en día conocemos como partidas de construcción. En base a todas estas actividades es que se va a desarrollar el curso durante 24 temas. Vamos a tratar de describir objetiva, puntual y concisamente cada uno de ellos, con la única finalidad de lograr el perfil que el alumno que me está escuchando en este momento pueda obtenerlo. Muchas gracias por su atención.